Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo la palabra de Dios que es viva y eficaz. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es lo que nos da vida eterna, lo que nos da plena seguridad, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto qué importante. Lo que yo diga, lo que el hombre dice es temporal, pasajero, pero la palabra de Dios es eterna. El Señor Jesús por eso dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Bendito sea el Señor por su palabra, por su revelación. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra que tiene cumplimiento profético. Por eso todo lo que está ocurriendo en este tiempo, en el mundo, son evidencia de que cada vez está más cerca del regreso, del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Por supuesto no sabemos el día ni la hora, pero esto puede ocurrir en cualquier momento. Esto es inminente. El Señor Jesús dijo: y aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. Y esto es importante. Y estamos compartiendo la creación de Dios, que Dios es el creador, por lo tanto todo le pertenece al Señor. Y qué bueno que el hombre pueda adorar al creador y no a la criatura. Eso está hablando de la necedad del hombre que está sin Dios, sin ley, está lejos de Dios. Es evidencia, porque adora a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Nosotros no adoramos a lo creado, no adoramos los dones, no adoramos la bendición, sino adoramos al Creador, adoramos al dador de la vida, adoramos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adoramos al que vive por los siglos. Y por eso estamos compartiendo la maravillosa palabra de Dios. Mucho se está hablando por el cambio climático, más en estos tiempos. Inclusive se dice que algunos activistas judíos fueron al monte Sinaí y rompieron una tabla simbólicamente para establecer las leyes humanas. Cambiaron la ley de Dios para poner las leyes humanas. Y hablan del arrepentimiento, pero a la creación, no a Dios. El hombre adora la creación y no al dador. Esto está hablando, es una rebelión abiertamente a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a las leyes establecidas por el Señor. La palabra de Dios, el mundo va a cambiar, el hombre va a cambiar, pero la palabra de Dios no cambia, tampoco su palabra cambia. De ahí la importancia de valorizar la palabra de Dios y ajustarnos a la palabra de Dios y no introducir cambios que contradigan la palabra de Dios, sino que debemos obedecer al Señor. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos proféticos. Pero por supuesto todos los cambios climáticos no va a venir. Nada el hombre puede hacer. Dios ha dejado al hombre para que guardase, cuidase la creación, y el hombre la destruyó porque se apartó de Dios. Por eso vamos a compartir la palabra maravillosa del Señor. Y el cambio climático que va a ser una realidad va a ser cuando Cristo, el Rey, venga a reinar. Vamos a ver lo que dice las Escrituras en cuanto a esto. En Romanos capítulo 8 dice la palabra maravillosa del Señor. Desde el verso 18 dice así la palabra maravillosa que vamos a estar compartiendo. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea Dios santo.
No hay comparable, no importa las circunstancias, las aflicciones, el sufrimiento que podamos pasar el cristiano, tenemos una esperanza gloriosa que es para todos los que creen en Cristo. No es nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero dice la palabra, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Qué maravilla la palabra del Señor. La creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios. Qué maravilla, qué enseñanza encontramos en la palabra del Señor. Fíjense lo que dice la maravillosa, porque la palabra, porque anhela ardientemente la creación en el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sabemos que el pecado del hombre trajo la consecuencia, no solamente trajo la maldición o el cumplimiento profético de la palabra de Dios se cumplió cuando Dios le dijo al hombre que si comiera de ese árbol ciertamente morirás, del árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra de Dios se cumplió. El hombre se separó, murió espiritualmente. O sea, la palabra de Dios tiene cumplimiento efectivo. La palabra de Dios desde el origen de la creación. Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. O sea que toda la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y si leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, para que veamos nosotros lo que dice las Escrituras del verso 17, por causa de la caída del hombre, por la desobediencia del hombre, toda la creación, la tierra, fue maldita, fue sujetada justamente a esta vanidad por causa del pecado del hombre. Dice la palabra de Dios. Y el Dios dijo a Adán, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Este es el origen de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, el pecado del hombre. No solamente tuvo consecuencia para el hombre, sino para toda la creación. La tierra fue maldita por causa del pecado del hombre.
El hombre, por eso todos los activistas que están tratando del cambio climático, si toda la humanidad se volviera a Dios, Dios es el único que puede producir los cambios en la creación. Por lo tanto, esto no se producirá hasta el tiempo que Dios ha determinado conforme a su palabra. O sea, por la caída del hombre no solamente cayó el hombre, sino toda la creación, la tierra también. El pecado del hombre trae la maldición a la tierra, trae la consecuencia del pecado. Es lo que dice la palabra, la maravillosa palabra del Señor. Por eso necesitamos volver al Señor. Lo que dice la maravillosa palabra del Señor con toda claridad en Romanos capítulo 8, como estamos compartiendo, dice así: porque la misma creación anhela, fíjense que hay una esperanza, la misma creación, dice, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los? No todos son los hijos de Dios. Hay una creencia errónea. Yo creí, antes me decían que yo también era hijo de Dios, pero yo ni conocía a Dios, estaba lejos de la voluntad de Dios, siguiendo a ídolos hechos por el hombre. Estaba desobedeciendo por mi ignorancia, estaba lejos de Dios. Solamente a través de Jesucristo el hombre puede volver a Dios y puede ser un hijo de Dios. La Biblia dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en él, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Solamente los que creen en Jesucristo, los que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y esto está hablando de una relación con Dios. Por eso las religiones, fíjense que tienen la preparación. Podemos decir que todo se está preparando para el anticristo, que va a aparecer en cualquier momento, porque todo se está uniendo. La religión única, todos los religiosos están uniéndose. Pero qué bueno que el cristianismo verdadero no es una religión, no somos los religiosos, sino los que tenemos una verdadera relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La religión es lo que el hombre hace para alcanzar a Dios. Pero Dios vino a buscar al hombre porque el hombre no puede llegar a Dios. Y a través de Jesucristo nosotros volvemos nuevamente a Dios. Y Él verdaderamente nuestro Padre. Por eso el cristianismo es una relación. Podemos hablar directamente con Dios. Yo no pido un yeso, un ídolo, un muerto que no camina, que no tiene vida, para que interceda con el que vive por los siglos. Si yo tengo vida y mi Padre vive, yo puedo hablar directamente con Él y darle toda la gloria y pedir todo lo que yo necesito del Señor. Los hijos de Dios. Por eso la verdadera manifestación de los hijos de Dios se va a dar. Alabado sea el Señor. Esto es profecía. Esta palabra va a tener cumplimiento profético conforme a las Escrituras. Ya nosotros somos salvos, por supuesto, pero está la manifestación total. De cuál manera la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios, que esto va a ocurrir en el futuro. Esto va a ocurrir cuando Cristo venga a buscar a su amada, a su iglesia. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios se cumplirá. Porque dice la maravillosa palabra de su Hijo. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Qué maravilla la palabra del Señor. Aún la creación será librada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el Señor Jesús, vemos en las Escrituras,
Hay algunos pasajes, pero solamente quiero leer un pasaje. Colosenses capítulo 1, versos 20, dice la palabra de Dios, para que veamos que Jesucristo, todas las cosas, la Biblia dice, Él es el primogénito, Él es la imagen de Dios, el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, sea visible, invisible, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, todas las cosas. Pero después que cayó el hombre, todo se vino abajo. Pero dice la palabra de Dios, por cuanto agradó el Padre, Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20 dice así, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Fíjense, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el Señor. Nuevamente el Señor vino a reconciliar, no solamente al hombre pecador, sino toda la creación, como dice las Escrituras aquí. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuevamente, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo, hace posible la reconciliación, la restauración, no solamente la restauración, la reconciliación del hombre con Dios, sino de toda la creación, de todo lo creado por Dios. Todas las cosas que fueron creadas, ya sea en la tierra como en los cielos. Haciendo, dice, la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el Señor. Porque el hombre, cuando desobedeció, entregó la autoridad al enemigo. Por eso dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero en la victoria de Cristo, en la cruz del Calvario, nuevamente es restaurada. Dice así la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, para que veamos lo que el hombre, por el pecado y obedecer al enemigo, se sometió y se dio la autoridad, todo lo que era, que el hombre tenía autoridad sobre todo, el hombre llegó a ser esclavo de todo. Dice así la palabra, cuando él está hablando de la tentación del Señor Jesús en Lucas capítulo 4, y le dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento toda la tierra, todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quienes quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Miren lo que el enemigo estaba tentando a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Cuando el hombre desobedeció, se dio la autoridad al enemigo de todo. Todo aquel que el hombre tendría autoridad sobre todo, se dio al enemigo. Por eso ofreció al Señor Jesús todo esto. Pero Cristo en la cruz del Calvario derrotó, y como dice la Biblia, las Escrituras, en la cruz del Calvario, tuvo la victoria para nuevamente restablecer y restaurar la relación del hombre con Dios y también toda la creación de Dios. ¡Qué maravilla! Lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por eso dice
que aún nosotros los cristianos, que tenemos la primicia del Espíritu, somos sellados por el Espíritu Santo como propiedad divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Somos salvos. Tenemos salvación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjense lo que dice la palabra maravillosa del Señor. Alabado sea Dios. Porque y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, tenemos la salvación, pero estamos esperando un cuerpo nuevo. Esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Por eso todos los cambios climáticos se va a dar cuando haya la manifestación de los hijos de Dios. Maravilloso Dios. Gloria al Santo de Israel. Nosotros estamos esperando también la adopción de nuestro cuerpo. Que esto va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia que los muertos serán transformados y serán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, nuestro cuerpo terrenal se va a quedar. Vamos a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno, que no tendrá nada que ver con el pecado, que no tendrá nada que ver con la enfermedad, con la vejez. Tendremos un cuerpo glorificado. Bendito sea el Señor. Seremos como el cuerpo de Jesucristo cuando resucitó. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros esperamos ese cuerpo. Cuando esto ocurra, que esto va a ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir. En el arrebatamiento esto va a ocurrir. Los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y vamos a encontrarnos con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. El primer evento que va a ocurrir es el arrebatamiento, después el tribunal de Cristo que hemos compartido, la boda del Cordero. Y después vendrá el milenio. Fíjense lo que dice la palabra. El milenio. Cuando ocurra esto, la tierra será, la creación será también libertada, será librada. Y allí se va a producir el cambio climático que están buscando. El cambio climático solo lo puede hacer Dios. El hombre está destruyendo y quiere adorar a la creación, a la madre tierra, cuando deberían adorar al que vive por los siglos. Bendito sea. Fíjense lo que va a ocurrir ¿por qué va a ocurrir en el milenio? Cuando la iglesia venga con Jesucristo, todos los santos, todos los redimidos, vamos a venir con Cristo y reinaremos, como dice la palabra de Dios, por 1000 años. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, para que vean lo que va a ocurrir. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. El verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bendito sea. Porque va a ser consumada, va a ser manifestada esta realidad de que la creación misma gime aún. La misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios que va a ocurrir justamente en el milenio, porque ahí solamente los verdaderos hijos de Dios reinaremos con Cristo por 1000 años. Y la tierra, el cambio climático se va a producir allí. Cuando Cristo venga a reinar, porque reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y Él establecerá la paz verdadera. Fíjense que se están hablando de paz en este mundo, cosa que cuando diga paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Pero la verdadera paz da solamente el Señor Jesús, y va a ser el reino de paz cuando Cristo venga a reinar, y reinaremos con Él por siempre. ¡Qué maravilla! Damos la gloria al Señor. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas acercarte al Señor Jesús y ser parte de esta esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Yo quiero guiarte en una oración si no tienes a Jesús, para que también puedas ser un hijo de Dios. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, quiero también ser un hijo tuyo, Señor. Quiero ser un hijo de Dios. Perdona mi pecado, Señor. Yo quiero volver a ti de verdad. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Como dice tu palabra, que quienes lo reciban y crean en Él, tú le das potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, quiero ser un hijo de Dios. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre amado, yo te alabo, te doy gracias, Señor, por esta esperanza gloriosa que tenemos. Gracias, Señor. Gracias porque somos salvos por la eternidad. Pero gracias por el cuerpo que estamos esperando, que esto ocurrirá. Y en el arrebatamiento, Señor, tú nos darás un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno. Señor, sin vejez, sin enfermedad. Gracias, Señor, por esta promesa gloriosa, Señor, la cual estamos esperando. Señor, que esto será una realidad conforme a las profecías bíblicas. Gracias, Señor, porque todo esto ocurrirá en el tiempo que tú has determinado en tu palabra. Gracias, Señor, por la victoria de Jesucristo. Gracias porque Cristo reinará por los siglos de los siglos. Y yo te alabo, Padre, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.